recuerdo, te lo comentaba antes, recuerdo perfectamente una conversación en que alguien me dijo, eres un hombre cisgénero blanco en una posición de poder, con lo que ni siquiera debería tener que hablar contigo. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro que me ha gustado muchísimo, Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo. Es un libro que realmente me ha cambiado la visión del mundo y del ser humano, así de claro lo digo, de pocos libros se puede decir eso. Y vamos a ver muchas cosas, entre ellas por qué necesitamos menos moralidad y no más. Y también las principales razones de la radicalización que está ocurriendo ahora en el mundo. Y tenemos a un invitado que creo que es muy bueno para hablar de este libro, Pablo Melchor. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Adrián, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Decía que eras un invitado idóneo para este libro porque eres el fundador de una de mis organizaciones favoritas, Altruismo Eficaz. Sí, vamos, yo estoy 100% dedicado a algo que tiene mucho que ver, no sé si moralidad moral, ¿vale? Aquí hay un tema semántico en el que hay que pensar, ¿no? Y yo me dedico mucho a la parte racional, pero sí, me apetecía mucho hablar contigo del libro porque es un tema que verdaderamente me apasiona y en el que creo que pensamos poco, deberíamos pensar mucho más. Y es curioso que ya hablaremos de ello, pero Pablo Malo dice mucho que es un arma de doble filo, entonces yo creo que posiblemente tenemos que hacer más romo el filo negativo y en cambio afilar más el positivo. Totalmente de acuerdo. Sobre altruismo eficaz lo hablaremos en el próximo podcast, ya veréis que es una organización muy diferente a las que estáis acostumbrados, pero en este podcast vamos a hablar de este libro que una de las ideas principales, bueno, antes de nada, ¿te gustó el libro, no? Sí, o sea, me ha gustado mucho. La verdad es que en pocas páginas sintetiza una cantidad de investigación increíble, te hace pensar en muchos ángulos. Es cierto que yo creo que Pablo se pone la misión de mostrar ese lado oscuro de la moralidad, ¿no? Entonces, creo que siempre habría que complementarlo con una visión del lado positivo, ¿no? Pero me ha gustado mucho. Eso es cierto. Cuando te quedas con un solo libro, pues te puedes sesgar o puedes caer que es todo malo, ¿no? Que son los peligros, ¿no? Es todo peligro, claro. No. Claro. La moralidad también sostiene las sociedades, eso también lo comenta y es una de las bases, ¿no? A ver, es que la primera idea que a mí más me explotó la cabeza fue de que la moralidad se utiliza pero en tu propia tribu. Es decir, no matarás, no robarás, no. Pero en tu tribu, que en tu tribu puede significar en tu país, en tu familia, depende de cada uno su sentimiento, ¿no? Y luego cuando contra otro país, ahí ya te olvidas, ¿no? Hay las guerras y ves eso, ¿no? Que entonces ahí la moral ya no se aplica. La moral es para uno mismo, para tu grupito, ¿no? Es curiosísimo. Esta idea, yo sí ya había pensado mucho en ello, en que es absolutamente evolutiva, ¿no? La idea de que verdaderamente es que estamos preparados para que otros grupos de humanos sean enemigos, fundamentalmente, ¿no? Sí. Y todo lo que nos diferencia, lo que señala es peligro. Entonces, es sorprendente cómo podemos evolutivamente tener ideas muy profundas respecto a quién es un agente moral y quién no. Hay una idea que Pablo menciona un par de veces. Yo la trataría desde otros ángulos, ¿no? Pero hay un filósofo australiano que se llama Peter Singer que habla mucho de que deberíamos ampliar nuestro círculo moral, ¿no? Es, oye, ¿quién consideramos que está dentro de ese círculo de preocupación? Pero lo que está claro es que evolutivamente ese círculo es pequeñito, muy pequeñito. Esa es la palabra, evolutivo, ¿no? Por la supervivencia es lo que nos ha hecho pues, ser morales. Si estuviera bien visto matar a tu marido, no lo veríamos mal, ¿no? Hay muchas cosas que pensamos que las tenemos pues por religión o por educación, ¿no? Y se ha visto que es que no, que son universales. Por ejemplo, dice las 7 normas morales. Las tengo aquí apuntadas porque es que dice la primera, ama a tu familia. O sea, no hay en ningún sitio del mundo donde nadie no esté de acuerdo con eso. En cualquier rincón del mundo, aunque pienses en otro país o en otra gente que dices que son muy malos, pero esa gente muy mala que tú piensas también tienen esa norma.
ayudar a tu grupo, ayudar a tu familia, devolver los favores. Eso es algo que ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, los europeos fueron a América y vieron por primera vez a las tribus, daban un regalo y las tribus se sentían obligadas a darle un regalo a cambio. O lo contrario, las propias tribus ya le recibían con un regalo a unas personas que no habían visto, había habido siglos sin conexión, ¿no? También sé valiente, obedece a la autoridad, sé justo y por último, respeta la propiedad de los otros. Esas son las 7 normas universales. Sí, es muy curioso. Yo me ha hecho pensar, o sea, algo que ya he pensado otras veces, y es que minusvaloramos muchísimo el efecto que ha tenido la evolución en nosotros, ¿no? Y por eso es que sea común en todos los humanos, ¿no? Tenemos a pensar siempre en la cultura, ¿no? Los orígenes de nuestra cultura. O sea, nos podemos remontar al mundo grecorromano, pero no dejamos de estar en el mundo de las ideas. Y hay muchos comportamientos que son de una capa muchísimo más profunda. Y está muy relacionado con esto lo que comenta Pablo de la asociación de la moral con la emoción, ¿no? Y me llama siempre mucho la atención la repulsión, ¿no? ¿Qué nos resulta repulsivo o asqueroso, ¿no? Son cosas muy viscerales y que verdaderamente preceden este mundo de la idea intelectual. O sea, son fenómenos biológicos, fundamentalmente. Evolutivos, ¿no? Sí, Si algo era malo ya nos da asco, ¿no? Comenta por ejemplo, tener sexo entre hermanos o comerte a tu perro, ¿no? Y que luego ponía los ejemplos como diciendo, no, si se había desinfectado el perro, no sé qué, pero aún así lo sigues viendo mal, ¿no? Porque es algo exacto. instintivo, te da asco, es que la palabra es asco, ¿no? Eso Y es es, algo evolutivo. eso es. Y muy curioso lo que comenta también, se ven estos experimentos que la gente intenta buscar los motivos a posteriori. Es, no, esto está mal, comerte a tu perro está mal. Y ahora, bueno, explícame por qué. Si el perro ha muerto, no ha sufrido, tal cual, ¿por qué está Exacto. mal? Y la gente empiezan realmente a inventar, notan esa disonancia entre su repulsión y los Exacto. motivos un poco más racionales y empiezan a inventar todo tipo de motivos para intentar justificar por qué se sienten así. Cuando, claro, la respuesta es que te sientes así porque has evolucionado para sentirte así. Eso es un poco la vida. La mayoría de decisiones las tomamos y luego, a posteriori, nos ponemos nuestras propias razones, ¿no? Sí, 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 sí. Con la moral y con todo. Totalmente. O lo otro que también me gustó es el tema de castigar. Cómo castigar realmente nos da placer. O sea, evolutivamente han hecho que nos dé placer, ¿no? Pero claro, castigar cuando ves que alguien lo está haciendo mal. Entonces, Hmm. castigar a través de la violencia, eso también me impactó mucho, es que dice, la mayoría de violencia en el mundo realmente no es porque la otra persona sea mala, sino justo lo contrario, para castigar a esa persona mala. O sea, la gente que es mala por naturaleza, ¿no? Que lo hace porque sí, se ve que es muy poquito el porcentaje. Sí, 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 es increíble. Es como que pensamos, sí, de nuevo, ¿no? Nuestra imagen, nuestro modelo mental de la violencia está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Pensamos en esa violencia más, más reactiva en el momento, visceral, y realmente lo que explica Pablo es que hay violencia moral, violencia justificada por una narrativa moral que distingue al otro de nosotros y le atribuye todas las características nocivas, tóxicas, peligrosas a eliminar, y a nosotros, en cambio, por supuesto, todas las bondades. Hay un momento en que él menciona, justo estaba pensando yo en una viñeta de la que él habla, creo que es de Tom Gould, que es un ilustrador para The Guardian, es buenísima, está en internet, en la que muestra dos islas una enfrente a la otra, Sí, tienen los mismos elementos, pero la descripción de los elementos es radicalmente opuesta, ¿no? Una es nuestros heroicos guerreros y otra es sus hordas de infames bastardos. Uno es sí. nuestro glorioso líder y otro es su perverso señor del mal, ¿no? Es curioso cómo la misma realidad la vemos de forma diferente en función de en qué lado estemos. ¿En qué lado, sí, en qué tribu, ¿no? Somos tribales, Sí, totalmente. sí, sí, sí. Y también dice lo de la información, ¿no? Que de por sí, por naturaleza, aceptaremos la información que nos vaya bien a nuestro grupo, pero no de forma racional, no es que lo aceptas y te la crees más, ¿no? Porque va bien para el grupo, porque evolutivamente ha ido bien creerse esa información porque te da estatus dentro del grupo, porque ayuda al grupo, crea cohesión, unidad, pero a la vez, claro, crea rivalidad contra otro grupo. Sí, 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 sí. Es tremendo. Explica muy bien Pablo que tenemos
creencias funcionales, creencias cuya función es que entendamos bien la realidad, y otras creencias que simplemente han resultado útiles, aunque sean falsas. Y hemos evolucionado para considerar por igual esas creencias. O sea, tienen el mismo peso en nuestra mente lo que refleja la realidad y lo que simplemente es útil, aunque sea falso. Y puede ser útil pensar que ese otro grupo es perverso, malvado y hay que acabar con ellos. Y si es útil, podríamos estar programados para pensar así sin saberlo. Entonces, es un motivo para tener mucha humildad y una cierta duda respecto a nuestras reacciones más instantáneas, sobre todo. Sí, sí, sí. Explica, pues, los casos de cuando han habido masacres, ¿no? Que días antes de las masacres de un grupo étnico a otro, de un país a otro, han habido muchos rumores, ¿no? Que le llegaban a ese grupo diciendo que los otros, que si mataban a los niños, que si se los comían, que si, no, poniéndolos cada vez más monstruo, ¿no? Cuando ocurre eso y luego ellos hacen esa masacre, ¿no? Y se transforman ellos mismos en los monstruos, pues han creído que están salvando al otro. Y también un tema es el que hablábamos del estatus, ¿no? Es el tema del altruismo que comenta Pablo, bueno, que comenta Pablo Malo, Sí. que ese me interesa en especial hablarlo contigo, porque dice que somos altruistas porque por nuestro beneficio, porque nos crea estatus y hace que la gente confíe en nosotros. O sea, también está en nuestra naturaleza, que duele un poco, ¿no? Decir, o sea, no lo he elegido yo, ¿no? Sino que he nacido ya con esto, que ser altruistas porque hace que la gente, que nuestro grupo, confíe en nosotros. Claro, yo lo que creo es que el modelo evolutivo es muy interesante, pero no es completo, ¿vale? Y esto es aquí, este es el punto en el que a lo mejor empiezo a diverger un poco de Pablo en mi visión de la moralidad, o yo diría también que es que Pablo no entra en la ética, ¿no? La ética que en el fondo es ya ese estudio un poco más racional o filosófico de qué es el bien, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Que estemos programados o que tengamos una tendencia para unas cosas, en el fondo dice poco respecto a qué deberíamos hacer, ¿no? Es casi algo que deberíamos entender y conocer, pero es perfectamente viable que decidamos hacer cosas para las que no estamos programados, ¿no? Podríamos estar programados, bueno, y lo hacemos a diario, lo hacemos continuamente. A lo mejor estamos programados para aparearnos con el máximo número de personas y no lo hacemos por otras convenciones sociales diferentes, ¿no? O estamos programados para desconfiar de todo desconocido, pero somos capaces de crear la ficción de un Estado-nación, creérnosla y pensar que nuestros compatriotas son amigos, aunque no los conocemos y no los hemos visto jamás, ¿no? Entonces, yo creo que la idea del altruismo, es verdad que tenemos esa programación de base. Esa programación de base lleva el altruismo hasta donde es útil. De nuevo, solo nuestro grupo. El altruismo hacia afuera es mucho menos natural. Pero también, interesantemente, Pablo menciona en algún sitio la falacia naturalista, ¿no? La idea de pensar de que lo natural es lo bueno. No, lo natural es lo que ha sido útil para la evolución, para sobrevivir y reproducirnos, pero creo que hoy en día, en el siglo XXI, podemos aspirar a algo más, ¿no? Entonces, yo precisamente lo que intento es complementar ese altruismo natural, ampliarlo, digamos, o llevarlo a otro nivel a partir de una reflexión ética, ¿no? Yo creo que son esferas complementarias y que deberíamos, creo que con la evolutiva lo esencial es entenderla, y la otra lo que debemos hacer es dedicarle tiempo, ¿no? Debemos dedicar tiempo a la reflexión. Totalmente de acuerdo. De hecho, tú ayudas a gente de todo el mundo, no a tu tribu, ¿no? A tu país o tu... Sí, 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 claro. Has superado esa evolución moral, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro. Se Exacto, puede. exacto. Tú eres un ejemplo de que se puede. Bueno, sí, mucha gente. Yo creo que se puede y se debe, ¿no? Creo que si tenemos esta capacidad racional, deberíamos aprovecharla para darle la potencia que nos ha concedido, ¿no? Y también Pablo, después de todo esto, suelta la pregunta, dice, ¿qué podemos hacer, no? Sabiendo que la moral que viene de la evolución, ¿no? Que muchas cosas no es porque nos hayan enseñado, dice, ¿qué podemos hacerlo, no? Él da tres posibles soluciones o tres vías, mejor dicho, que una dice es deshacernos de los juicios, de la moral, dice, desechar totalmente la moral, ¿no? El segundo es, dice, fingir que está ahí porque es útil realmente. Y la tercera es desechar mis ideas, dice, ¿no? Y conservarlo y creer en ello, ¿no? Creer en tu moral, dice, porque creyendo es cuando realmente va a haber ese beneficio, ¿no? Porque de otra forma, si dudas, pues se cae el castillo de naipes, ¿no?
Sí, es verdaderamente complejo porque, claro, yo creo que puede ocurrir perfectamente, ¿no? Que lo que nos ha traído hasta aquí no sea lo más útil para lo que viene después. Entonces, yo creo que sin duda necesitamos progreso moral. Y creo que lo que aporta sobre todo el libro es comprender cómo esa parte más instintiva de la moral puede ser una guía muy, muy, muy defectuosa. Yo creo que es el principal aviso a navegantes, ¿no? Es Mm. desconfía de tu programación porque puede que se esté aplicando a un contexto que no es aquel para el que evolucionó. Puede que esa persona con la que estás hablando en Twitter no sea un enemigo al que exterminar, ¿no? Entonces yo creo que, desde luego, el mensaje es muy importante y yo creo que Pablo hace un alegato a favor de la tolerancia, ¿no? La tolerancia como un elemento básico de convivencia, de democracia, de no caer en la arrogancia y evitar el sufrimiento en el fondo, ¿no? Porque una de las cosas que explica es que la mayoría de las atrocidades se han cometido por motivos morales, que es una de las paradojas, ¿no? Es los actos más inmorales cometidos por una argumentación moral que de alguna forma se apoya en esa programación un poco básica que tenemos para grupos de cazadores-recolectores de 100 personas. Ujú. Y también todas la moralidad que hablamos que era universal, obviamente hay matices, ¿no? En cada grupo. Depende, ¿no? Y entonces aquí dice que depende sobre todo de tres cosas. Por ejemplo, dice la autonomía, ¿no? Hay países, se me ocurre Estados Unidos, que la libertad individual, los derechos, la justicia lo ponen por encima. Otros países que en cambio la comunidad, pues eso es más importante que el propio individuo. Es es otra vía moral que luego Sí, pasa a la religión o a la ideología. Y el tercero es la divinidad, el proteger tu alma, ¿no? Entonces hay esos tres, depende la importancia que le des a cada uno, pues ese grupo tiene una moral u otra. Ahí están los matices. justo, justo. Y yo creo que es muy interesante conocerlos para no caer en bueno, en algún momento también habla del etnocentrismo, ¿no? En el fondo, esta idea de que nuestras costumbres y nuestra cultura son lo normal, Mm. son el centro, y lo demás es lo raro, lo extraño, lo diferente, ¿no? Entonces yo creo que tener en cuenta que existen estas dimensiones de significado moral es muy interesante. Y yo suelo pensar en estas cosas como estos gráficos de araña, ¿no? En que hay diferentes dimensiones que crecen hacia un lado o hacia otro, ¿no? Las cosas no suelen ser excluyentes, solemos tener una combinación de varias, ¿no? Igual que, pues, por ejemplo, en España la familia tiene más peso que en otros países, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que es interesante saber que existen esas dimensiones, que puede haber matices diferentes y eso puede ayudar a que nos comprendamos mejor unos a otros, que en el fondo yo creo que es uno de los grandes objetivos, ¿no? Sí, 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 sí. También hay el tema de la importancia moral, que está por encima de la ley, ¿no? Eso es, o sea, la moral es que es muy importante, ¿eh? Nos olvidamos de ella o decimos las cosas sin saber que estamos hablando de forma moral, ¿no? Cuando una ley no se adecua a la moral, la gente no acaba, no acaba acatando esa ley. O lo contrario, muchas leyes se hacen por la moral. El aborto es malo, se hace una ley para prohibir el aborto, Sí, ¿sabes? Que ya se ha sí, sí, sí. demostrado que eso no funciona, pero bueno, dejando el tema ¿no? Pero sí, sí, como la moral está por encima de las normas. Es tremendo, sí, cómo se cruzan y de nuevo, yo creo la idea del arma de doble filo, ¿no? Porque claro, la autoridad puede ser una autoridad opresiva. O sea, verdaderamente puede estar ante una dictadura, ¿no? Y obedecer las leyes de la dictadura, en el fondo, es someterte a una opresión tal vez terrorífica en la que se está torturando a la gente, ¿no? Entonces, claro, en esa situación, en mi opinión, parece que tiene bastante sentido, por un motivo moral, oponerte a la autoridad. Pero, en cambio, en un régimen democrático, considerar que el otro partido es un monstruo amoral con el que hay que acabar es un verdadero problema. Entonces, Sí. claro, lo difícil en el fondo yo creo que es colocar a la moral en su lugar adecuado, ¿no? No inflarla. Lo que habla Pablo es de que verdaderamente se está produciendo una moralización de aspectos y de áreas que a lo mejor no deberían tener, deberían tener ese peso. No deberían estar impulsadas por esa energía atómica que es la moralidad, ¿no? O sea, una vez que demuestra que la moralidad se impone a todo lo demás y además está conectada con otras cosas, ¿no? Como la importancia que damos a las relaciones, ¿no? Es muy interesante también hablar de ese tema, ¿no? Cómo la integración en el grupo y la aceptación es tan importante que podemos dar a esas áreas un peso superior al de nuestra propia salud.
nuestro propio bienestar físico, ¿no? O sea, la pertenencia al grupo, la aceptación y demás es esencial. Entonces, claro, mezclar estas armas tan potentes en decisiones políticas del día a día puede llevarnos a un estado de lucha y de enfrentamiento permanente, que en cierta medida es lo que está tendiendo a ocurrir. Es que, por un lado, la moral ha hecho que estemos aquí hoy en día pudiendo hablar tú y yo, porque ha hecho que muchas veces el individuo ponga al grupo por delante del mismo, ¿no? Que ese ego, ¿no? Que tenemos todos, que muchas veces con la moral se frene, ¿no? Y que cuando hacías algo que era malo en el grupo, pues como te criticaban, te señalaban, ya no lo hacías, aunque te fuera en beneficio para ti tuyo propio, ¿no? O sea, por esa parte la moral sí que nos ha ayudado. Pero claro, hoy en día, muchas veces la moral y con Twitter, pues juega en nuestra contra. Sí. El tema de la radicalización, él dice que viene dada por la mayor incertidumbre, ¿no? Cuando hay más incertidumbre, pues acabamos creyendo, ¿no? En cosas que si no es la religión, es una ideología. Al final, tanto monta tanto, ¿sabes? O sea, somos seres morales, hay que creer en algo. Y dice, pero ¿qué tenía la religión? Que en las religiones hay el perdón, Sí. ¿sabes? Pero en cambio, ¿no? Con las ideologías, cuando alguien la caga, es que van a por él y ya no hay perdón. Y esa persona la quieren cancelar, ¿no? Como se dice hoy en día. Sí. Y por mucho que te hayas equivocado, o que te hayas equivocado para ese grupo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. incluso a veces que dices, pero sí, ¿no? Pero eso está ahí, que ha llegado un punto que esa radicalización viene también de que haya menos gente religiosa o las crisis, ¿no? No sé si tú has leído el libro de Rebelión en la Granja. Sí. Ese es buenísimo. Y ese libro le costó mucho publicarlo, porque era una época en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que critica a la URSS. Y entonces, al criticar a la URSS, y se iba a publicar en Inglaterra, ¿no? Era el aliado de Inglaterra. No estaba prohibido publicar cosas contra de la URSS, pero estaba mal visto porque era el aliado. O sea, Sí. estaba peor visto criticar a la URSS que al propio gobierno inglés, ¿no? Y entonces había como esa censura que no es censura. Un poco lo que pasa hoy, Sí. ¿sabes? Que muchas cosas autocensura. Exacto. Y le costó mucho publicar ese librazo. Sí, sí, sí. Justo sí. Es muy interesante ese concepto de la censura social, ¿no? Es una censura, o sea, yo creo que es igual de opresiva que una censura estatal, o no sé si tal vez peor, ¿eh? No lo sé, habrá que vivirlas para poder entenderlo, ¿no? Pero es real y verdaderamente es claramente nocivo. Es curioso cómo... Y ahí ese doble filo de la moral, ¿no? Cómo por una sensación visceral de estar en el lado del bien, podemos llegar a querer acabar con las ideas de otros, que simplemente no se escuchen esas ideas. Hay un componente de exageración, ¿no? Estas ideas es que ponen en peligro a la gente, entonces... Que ni se escuchen, ¿no? Exacto, Sí. exacto, no deben ser oídas. O sea, entonces, claro, es una ideología verdaderamente destructiva, pero está consiguiendo mucha tracción, ¿no? Como se dice en el mundo de las startups, mucho impulso, se está poniendo de moda, se está convirtiendo en popular y, y se une, claro, es curioso, de nuevo las emociones, ¿no? Las emociones asociadas a la moralidad. Está ese desprecio al que piensa de otra forma diferente Mm. y está el miedo de la gente que pertenecía a tu grupo de no mostrar un apoyo suficiente como para seguir teniendo la aceptación del grupo. Entonces, claro, entran en juego unas mecánicas, un círculo vicioso, yo creo, emocional, moral, muy, muy, muy destructivo. El tema del agente moral y el paciente moral, ¿no? El agente moral, pues esa persona que es culpable ya, ¿no? Que hoy en día, que si es hombre, que si es blanco, que si es heterosexual, culpable ya directamente, ¿no? Sí, O lo contrario, el paciente moral, ¿no? Pues las mujeres, los aborígenes, ¿no? Entonces ahí ya se pone, ¿no? Y esa competencia que hay, ¿no? Que si es mujer, si es trans, si es negro, ahí esa persona ya con más, ¿no? Grupos de estos, más defensa, da igual lo que haga, ¿no? Ya es inocente, de hecho es una víctima ya sí, directamente. sí, El ejemplo que pone de los aborígenes australianos, ¿no? Que dicen que muchos son maltratadores, pero claro, están en ese grupo de paciente moral y entonces ya no les escuchan. O sea, que maltratan a sus mujeres, pero como
se les ve que ese grupo desfavorecido que ha estado tratado mal durante muchos siglos, pues ya claro, suena muy mal, ¿no? Decir, ay, estos pobrecitos, pero son maltratadores, ¿no? Se mezcla ahí una mezcla de moralidad que... Justo. Es que, claro, el pensamiento ideológico al final es eso, ¿no? No puede integrar ninguna idea que cuestione otras de las ideas anteriores. Entonces, directamente o la transforma, la tergiversa, hace lo que haga falta para mantener la ideología. Porque, claro, está ya aceptada como una creencia, ¿no? Es lo opuesto al pensamiento crítico. Por eso es tan dañino, porque no puede cambiar. O sea, no hay ningún dato, ningún hecho que vaya a hacer cambiar ese pensamiento ideológico. Entonces, únicamente vamos a seleccionar lo que lo refuerza y a descartar como perverso y con una intención maligna todo lo que pueda hacernos pensar de forma diferente. Claro, o sea, no hay una mejor forma de anclarse y de cerrarse al progreso, ¿no? A la razón, a la conversación, a las relaciones con otros humanos, realmente. Sesgo de confirmación y lo alimentas, lo dopas con moral. Ahí ya tienes... Y el tema woke, ¿no? Que me decías, ¿no? Que algunas barbaridades que has escuchado o te han dicho, ¿no? Sí, yo me lo he encontrado. Yo, por diferentes características frikis, leo muchísimo en inglés, leo mucho sobre Estados Unidos, porque sí. Y entonces llevaba ya muchos años leyendo sobre lo que estaba pasando en las universidades americanas y demás, pero yo ya me lo he encontrado y la gente de mi entorno se lo ha encontrado en diferentes momentos, ¿no? O sea, yo recuerdo, te lo comentaba antes, recuerdo perfectamente una conversación en que alguien me dijo, eres un hombre cisgénero blanco en una posición de poder, con lo que ni siquiera debería tener que hablar contigo. Entonces, claro, si verdaderamente por una serie de características externas, algunas de ellas ya presupuestas, ¿no? Simplemente te categorizo en un grupo que no merece ni siquiera mi conversación, es imposible que podamos construir nada juntos, ¿no? Y bueno, y esto se ha convertido en una ideología por nuestra programación moral vivida de forma muy intensa, o sea, con una alta carga emocional de por un lado, dignidad, victimismo y, en cierta medida, un desprecio hacia el supuesto opresor, al que se ha etiquetado como opresor, por esa falsa dicotomía de la que tú hablabas, ¿no? De la gente moral y la víctima moral, ¿no? Eh, te he categorizado en esta casilla, entonces Sí. nada va a hacer que cambie mi opinión y te vea de otra forma, porque además el individuo es irrelevante. Te he categorizado como otro y como estás en ese otro grupo, ya no hay nada que podamos hacer. Ad hominem más moral. De nuevo, otra bomba. Sí, malas combinaciones. Y lo que dice Pablo de las principales razones de que esto sea un peligro, ¿no? Ya has dado un ejemplo flipante, pero dice que la moral puede ser un peligro, que es como un poco la conclusión o la base de este libro. Dice por tres razones. Dice, la primera, que hace muy difícil llegar a un acuerdo. Claro, tú cuando ves al otro que es el malo, es que no quieres llegar a ningún acuerdo. ¿A qué acuerdo? No, culpable, que lo echen del trabajo, que se muera. O sea, no llegas a ningún acuerdo. La segunda, que las sociedades que son más morales acaban siendo las que tienen más autoritarias, ¿sabes? Que hay dictaduras o que hay autocensura, que llega a un punto que ahoga esa propia sociedad, que incluso generan más jerarquías. Esas sociedades con más moral y más desigualdad. Mira la ironía, ¿no? De que se busca, Sí. ¿no? La justicia, pero luego al final genera eso, ¿no? Lo que decías tú, dices, si tu contrario político piensas que es malo, o sea, que es una mala persona, ¿no? Ahí realmente ya no estás haciendo política o no estás en un sistema democrático. Eso es una religión. O sea, ya estás haciendo religión porque ya estás tachando todo a la otra persona. Y la tercera razón es que genera lucha entre grupos, violencia, lo que hemos ya comentado, ¿no? La moral genera eso, esa división genera violencia y justificar la violencia. Justo, justo. O sea, aquí, por un lado, tenemos la historia, ¿no? La historia nos demuestra que esto es así, pero es muy interesante también las encuestas, ¿no? Encuestas en Estados Unidos de si estaría justificado el uso de la violencia contra el otro partido, si el otro partido ganara, ¿no? Entonces, y cada vez hay un mayor porcentaje de la gente que dice que sí,
Porque claro, no es que esté ganando un partido con unas ideas diferentes, es que está ganando el mal. Desde el momento que se plantean esos términos, yo soy el representante del bien, tú el del mal, y en el otro lado la misma visión, verdaderamente estamos abocados únicamente a la guerra justa, a lo que se va a percibir como una guerra justa con atrocidades, violencia. Y antes de cerrar, ¿te gustaría comentar alguna otra idea que se haya quedado en el tintero? Habla mucho, Pablo, también de la idea del postureo moral, ¿no? Es interesante, ¿no? La idea, y esto en cierta medida conecta con el altruismo, ¿no? Si es egoísta, si no, ¿no? El valor, Ujú. la idea de presentarte como una persona muy moral porque evolutivamente eso te haría ser percibido como una persona valiosa para el grupo, una mejor pareja, un mejor líder, ¿no? Sí. Y cómo cuando conectas esto con una tecnología que evidentemente la evolución no podría haber previsto, si existiera tal cosa, ¿no? Como las redes sociales, pues nos lleva a escenarios muy absurdos, ¿no? De una necesidad, en algunos casos muy palpable, de estar permanentemente demostrando cómo de comprometido estás con la causa, la ideología, el grupo. Tiene que estar presente en todas tus comunicaciones. Tienes que sumarte al castigo, por ejemplo, a otros, ¿no? Y si no te Sí. sumas, puede que ya no seas verdaderamente una persona leal al grupo, ¿no? Ujú. Es curioso cómo la tecnología puede potenciar esta programación evolutiva, ¿no? Y verdaderamente da un poco de miedo, tengo que decir. Sí, 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 sí. Pues muy bien, Pablo. Muchas gracias por haber venido al podcast. Aunque bueno, vas a volver porque tenemos que hablar de muchas cosas, de libros sobre altruismo, sobre startups y sobre altruismo eficaz. Sobre todo tengo muchas ganas de que los oyentes que aún no lo conocen lo conozcan. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a ti, Adriana. Me ha encantado charlar con libros un rato. Chao.